La cafetería del centro estaba llena aquella mañana de sábado. El murmullo de las tazas, el sonido de la cafetera y las risas superficiales creaban un ambiente que parecía cotidiano, pero en una de las mesas del fondo estaba a punto de suceder algo que marcaría un antes y un después. Solo eres una cara bonita. La frase cortó el aire como un cuchillo. Quien la pronunciaba era Claudia, una mujer de mediana edad, traje impecable y mirada fría. Dueña de un pequeño grupo de boutiques, conocida por su carácter arrogante y su manía de clasificar a las personas según su apariencia. La destinataria de esa frase era Isabela, una mujer de unos 42 años, cabello oscuro recogido con sencillez, vestido modesto, sin joyas ni maquillaje llamativo. Tenía un rostro sereno y hermoso, sí, pero su mirada transmitía algo más profundo, paciencia y una inteligencia que nadie parecía advertir. Los presentes, en su mayoría clientes habituales que conocían el carácter de Claudia, se giraron con curiosidad. Algunos sonrían con complicidad, esperando que Isabela se encogiera, que bajara la mirada como hacían muchos cuando la empresaria lanzaba sus comentarios venenosos. Pero Isabela no se movió. Se mantuvo erguida, con una calma que descolocó incluso a Claudia. «No vine aquí para discutir contigo», respondió en voz baja, pero firme. «Vine a disfrutar de un café como cualquier otra persona». Claudia rió con desprecio. «¿Disfrutar de un café, querida? Este lugar es para gente que pertenece. Tú, bueno, ya sabes, tienes una cara bonita, pero nada más. No tienes clase, no tienes estilo, y dudo que tengas siquiera un trabajo digno». Las palabras resonaron en la cafetería. Un par de jóvenes en la barra soltaron una carcajada. El barista incómodo fingió ocuparse en limpiar unas tazas. Isabela respiró hondo. Podía sentir cómo los ojos de todos se clavaban en ella, esperando que reaccionara, que se defendiera o que huyera. Durante años había vivido situaciones similares, en reuniones, en fiestas escolares, incluso en entrevistas de trabajo. Siempre alguien dispuesto a juzgarla solo por lo que veían en la superficie. Pero esa mañana, algo dentro de ella se encendió. No iba a permitir que esa escena quedara grabada como una humillación más. «Dices que no tengo nada más que una cara bonita. ¿Y si te dijera que lo que no ves es precisamente lo más valioso?» Hubo un silencio breve, un eco que obligó a todos a prestar atención. Claudia arqueó una ceja, divertida, segura de que Isabela no tenía con qué respaldar sus palabras. «Adelante, sorpréndeme», dijo cruzando los brazos. Los ojos de Isabela brillaron con un destello sereno. No levantó la voz, ni adoptó un tono agresivo. Solo habló con una claridad que contrastaba con la frivolidad de la escena. «La apariencia engaña. Yo he aprendido que la belleza puede ser una bendición y también una condena, porque muchos se detienen ahí, sin mirar más allá. Pero lo que me define no está en este rostro ni en este vestido. Está en lo que he superado, en las responsabilidades que cargo y en las decisiones que tomo cada día». Algunas personas dejaron de reír. El barista levantó la mirada. Incluso un anciano sentado cerca de la ventana inclinó la cabeza, interesado. Claudia forzó una sonrisa irónica. ¡Qué poético! Pero querida, en este mundo no basta con discursos. Lo que cuenta es el poder, el dinero, las conexiones. Y dudo que tengas algo de eso. Isabela sostuvo su mirada. El poder verdadero no está en humillar a otros. Está en levantar la voz cuando intentan aplastarte. Está en no olvidar quién eres, incluso cuando los demás lo niegan. La tensión creció. Claudia no esperaba desistencia. Para ella, cada comentario hiriente solía terminar en sumisión o silencio, pero en ese instante, frente a esa mujer aparentemente frágil, sintió un ligero temblor en su seguridad. Un joven en la barra, que había reído segundos antes, murmuró a su compañero: «Oye, creo que esta mujer no es tan cualquiera como parece».
Isabela tomó su taza de café con calma, como si nada pudiera sacudirla. Dio un sorbo, miró alrededor y añadió: «No necesito demostrar nada hoy. El tiempo se encargará de revelar quién es quién». El silencio que siguió fue pesado. Claudia, acorralada por la serenidad de esa respuesta, buscó recuperar el control de la escena. «¡Ridículo!», exclamó, alzando la voz para que todos escucharan. «No tienes nada. ¿Crees que alguien como tú puede dar lecciones?». Los ojos de Isabela se suavizaron. «No doy lecciones, Claudia. Solo comparto lo que he vivido. Y créeme, hay mucho que no sabes». En ese momento, una vibración resonó en el bolso de Isabela. Sacó su teléfono. En la pantalla apareció un nombre que nadie en esa cafetería esperaba ver. Solo ella lo reconoció. Lo miró un instante y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Perdona, debo contestar», dijo con naturalidad, levantándose de la mesa. El gesto fue simple, pero dejó una inquietud flotando en el aire. ¿Quién la estaba llamando? ¿Qué escondía esa mujer que había sido subestimada segundos antes? Claudia la siguió con la mirada, molesta por no haber logrado someterla. Los clientes susurraban entre sí, algunos intrigados, otros confundidos. Isabela salió de la cafetería y contestó la llamada. «Sí, estoy lista», dijo con tono seguro. «Pásame los documentos y nos reunimos en 1 hora». Su voz, ahora firme y profesional, contrastaba con la imagen que Claudia había pintado de ella. Aquella llamada no era un simple detalle. Era la primera grieta en la fachada de juicios superficiales que habían intentado imponerle. Mientras regresaba hacia la mesa para recoger su bolso, sabía que ese día no sería uno más. Algo estaba por revelarse. Y aunque los demás no lo sabían aún, el giro que daría su vida dejaría a todos, literalmente, helados. Isabela regresó a la mesa después de contestar la llamada. Tomó su bolso con tranquilidad, ignorando las miradas que aún la seguían. Claudia sonrió con superioridad, convencida de que había recuperado el control. «¿Ves?», dijo con un tono venenoso. «Hasta parece que finges tener algo importante. Pero todos sabemos que no eres más que una cara bonita. Una llamada no cambia tu realidad». Algunos clientes rieron de nuevo, aunque la risa sonó forzada, como si no estuvieran del todo seguros de lo que acababan de presenciar. Isabela no respondió. Su silencio irritó aún más a Claudia, que estaba decidida a exponerla frente a todos. «Cuéntanos, ¿quién era?», preguntó con falsa inocencia. «¿Un novio imaginario? ¿Un jefe que ni siquiera sabe tu nombre?». Isabela se limitó a ajustar la correa de su bolso, pero antes de que pudiera salir de la cafetería, entró en escena otro personaje clave, Mauricio, un hombre robusto, con traje oscuro, portafolio en mano y gesto severo. Al verla, caminó directo hacia ella. «Señora Isabela, disculpe la demora», dijo en voz clara, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «¿Traigo los documentos que solicitó?». La cafetería entera quedó en silencio. Claudia abrió los ojos, sorprendida. Mauricio, con aspecto de abogado o asistente corporativo, le entregó una carpeta de cuero. «¿Desea que prepare la sala de juntas para la reunión de esta tarde?», añadió él. Isabela asintió con calma. «Sí, asegúrate de que todo esté en orden. Te alcanzo en 1 hora». Mauricio inclinó la cabeza con respeto y se retiró. El silencio en la sala era absoluto. Los presentes, que segundos antes se burlaban, ahora no podían ocultar la intriga. ¿Quién era realmente esa mujer a la que un asistente tan formal trataba con tanta deferencia? Isabela no respondió a la provocación. Simplemente salió del lugar con paso firme, pero mientras se marchaba, escuchó como algunos cuchichaban. ¿Será verdad que trabaja en algo importante? No, imposible. Mírala, no parece tener nada. Aunque ese hombre parecía auténtico. Claudia, sintiéndose amenazada, decidió que no podía dejar las cosas así. Su orgullo estaba en juego. El peso de las apariencias. Esa misma tarde el rumor corrió como fuego entre conocidos y vecinos. La mujer del vestido sencillo fue vista con un asistente corporativo entregándole documentos. Quizás tiene un puesto importante, quizás oculta algo. Claudia se aseguró de avivar el chisme. «No se dejen engañar», decía todo el que quisiera escucharla. «Esa mujer vive en un barrio modesto.
La conozco desde hace años. Apenas puede pagar sus cuentas. No caigan en su farsa. Mientras tanto, Isabela, en la soledad de su pequeño departamento, revisaba los papeles entregados. Eran informes financieros, proyectos de inversión y propuestas estratégicas. Ella los leía con la precisión de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes, pero a nadie se lo contaba. Había aprendido que a veces el silencio protegía más que las explicaciones. Aún así, esa tarde sintió una punzada en el pecho. La humillación sufrida en la cafetería no era nueva. Durante años había soportado burlas similares. «Bonita pero inútil», solían decirle. Y esa frase había marcado gran parte de su vida. Se permitió un momento de debilidad, una lágrima resbalando por su mejilla, pero pronto la secó con determinación. Sabía que no podía ceder, sabía que pronto llegaría el momento en que la verdad saldría a la luz. El encuentro inesperado. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la oficina donde debía reunirse con un grupo de inversionistas, Isabela se cruzó de nuevo con Claudia. Esta vez estaba acompañada de 2 amigas, todas vestidas con ropa cara y sonrisas cargadas de malicia. «Miren quién está aquí», exclamó Claudia, alzando la voz para llamar la atención de los transeúntes. «La reina de las apariencias. ¿A dónde vas tan apurada con esos papeles? ¿A vender cosméticos puerta a puerta?» Las risas de sus amigas resonaron. Isabela sintió cómo la sangre le hervía, pero contuvo su impulso de responder. No podía arruinar su día ni su reputación por un ataque tan vacío. «Tengo una reunión importante», dijo simplemente, intentando seguir su camino. Pero Claudia le bloqueó el paso. «¿Reunión? Por favor, no finjas. Todos sabemos que vives de ilusiones y que lo único que tienes es una cara bonita». Los peatones comenzaron a mirar la escena. Algunos reconocían a Claudia, famosa por su lengua alifada. Otros se preguntaban si aquella mujer sencilla, Isabela, realmente escondía algo más. Isabela respiró hondo. Estaba a punto de responder cuando, de pronto, una voz masculina se escuchó detrás de ella. «Señora Isabela, los inversionistas ya están reunidos, la están esperando». Era Mauricio nuevamente, acompañado ahora por un chofer que sostenía abierta la puerta de un automóvil negro, elegante y sobrio. Los ojos de Claudia se abrieron con incredulidad. Sus amigas dejaron de reír, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Isabela, sin perder la calma, miró a Claudia y dijo: «Las palabras hieren menos cuando la verdad las desarma. Nos vemos». Y con paso seguro entró en el auto, dejando a todos paralizados en la acera. La humillación pública. La noticia se propagó con rapidez. La mujer a la que Claudia humilló en plena calle fue recogida en un coche elegante y escoltada por asistentes. La gente comenzó a murmurar en contra de Claudia. Quizás Isabela sí tiene un cargo importante. Claudia se pasó de la raya esta vez. ¡Qué vergüenza humillar a alguien así en público! Claudia, sin embargo, no estaba dispuesta a perder su reputación. «Es una farsa», repetía una y otra vez. «Esa mujer solo busca atención, ya lo verán, tarde o temprano quedará expuesta». Pero en el fondo, por primera vez, sentía miedo. Miedo de que aquella mujer a la que había menospreciado toda su vida resultara ser mucho más de lo que aparentaba. Isabela, mientras tanto, se preparaba para entrar a la reunión más importante del mes. Sabía que aún quedaba un largo camino, lleno de obstáculos y nuevas humillaciones, pero también sabía que cada paso la acercaba más a revelar la verdad que tanto se negaban a aceptar. Y lo que estaba por suceder pronto dejaría a todos completamente helados. La sala de juntas estaba iluminada por grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Una mesa larga, de madera oscura, estaba rodeada por hombres y mujeres trajeados, todos con semblantes serios. Era una reunión donde se decidirían inversiones millonarias, y en el centro de esa expectativa entró Isabela, con paso seguro pero discreto. Los murmullos cesaron cuando la vieron. No llevaba joyas ostentosas ni un vestido de diseñador, solo un conjunto sencillo,
elegante sin excesos, pero lo que realmente impactaba era la serenidad de su mirada. Mauricio abrió la carpeta y la colocó frente a ella. «Señora Isabela, aquí están los informes consolidados», dijo, con voz firme. Uno de los inversionistas, un hombre canoso de apellido Hernández, arqueó las cejas. «¿Usted es la que preside esta mesa?», preguntó, con un tono que mezclaba duda y sorpresa. Isabela lo miró directamente a los ojos. «Sí, mi nombre es Isabela Ríos. Soy la responsable de este proyecto y la persona que tomará las decisiones finales». Hubo un murmullo entre los presentes. Algunos intercambiaron miradas incrédulas, otros, en cambio, parecían intrigados. Claudia, que había logrado colarse a la reunión bajo el pretexto de ser interesada en invertir, en realidad buscando exponerla, no pudo contener una carcajada. «¿Ella?», dijo, señalándola con descaro. «Pero si la vi ayer en la calle, con un bolso gastado y zapatos de segunda mano. ¿Quieren que crea que dirige un proyecto millonario?». Las palabras resonaron como un eco incómodo en la sala. Algunos inversionistas la miraron con recelo. El estigma de la apariencia pesaba demasiado. Isabela, sin embargo, no se dejó intimidar. «Señor Hernández, señores», dijo con calma, «no estoy aquí para presumir de apariencias. Estoy aquí porque tengo resultados». Abrió la carpeta y extendió sobre la mesa gráficos, balances y proyecciones. Habló con precisión, mostrando cada cifra, cada estrategia. La seguridad en su voz contrastaba con la imagen de mujer común que Claudia había pintado. «En los últimos 3 meses», explicó, «logramos aumentar el retorno de inversión en un 18%. Y esto no lo digo yo. Aquí tienen las auditorías externas que lo respaldan». Los inversionistas se inclinaron hacia adelante. El tono de la reunión cambió. Donde antes había escepticismo, ahora había atención genuina. Claudia, que había logrado colarse a la reunión bajo el pretexto de ser interesada en invertir, en realidad buscando exponerla, no pudo contener susurros. «Debe tener una trampa. Nadie como ella podría lograr algo así». Piña. La grieta en la fachada. Uno de los inversionistas, la señora Velasco, habló con franqueza. «Debo confesar que cuando la vi entrar, pensé que no tenía la presencia de alguien en su posición, pero debo reconocer que sus datos son sólidos». Isabela sonrió con serenidad. «Lo que llevo puesto no genera riqueza ni resultados. Lo que importa está en la estrategia y en la capacidad de transformar recursos en oportunidades». Un silencio respetuoso se apoderó de la sala. Incluso quienes dudaban comenzaron a mirarla de otra manera. Pero Claudia no podía permitirlo. Su orgullo herido necesitaba recuperar terreno. «No se dejen engañar», exclamó de repente, poniéndose de pie. «Esta mujer está jugando con ustedes. ¿Acaso saben dónde vive? ¿Acaso saben que apenas tiene un coche viejo que se descompone cada mes? Eso no es liderazgo, es apariencia barata». Las palabras de Claudia generaron un murmullo tenso. Algunos empezaron a dudar nuevamente. El prejuicio regresaba como un fantasma que se negaba a desaparecer. Isabela respiró hondo. Sabía que ese era el momento decisivo. Si se quedaba callada, perdería credibilidad. Si respondía con enojo, confirmarían las palabras de Claudia. Entonces se levantó lentamente y dijo: «Señores, no voy a negar que mi vida no está rodeada de lujos. Vivo de manera sencilla porque elegí que mis recursos no se gasten en apariencia, sino en proyectos reales. Prefiero un coche viejo, sí, pero también prefiero que decenas de familias tengan empleo gracias a las inversiones que gestionamos». Hubo un silencio sepulcral. Un hombre joven al fondo, que hasta entonces había permanecido callado, murmuró lo suficiente para que todos escucharan. Eso sí es liderazgo».
Las miradas se volvieron hacia él y poco a poco otros asintieron. La balanza, una vez más, comenzaba a inclinarse a favor de Isabela. Un secreto a medias. La reunión continuó. Cuando todo parecía estabilizarse, uno de los inversionistas lanzó una pregunta clave. Señora Ríos, ¿cómo adquirió usted la experiencia y el capital para dirigir este proyecto? El corazón de Claudia latió con fuerza. Esa era la pregunta que podía derribar a Isabela. Ella sonrió satisfecha, segura de que su rival no tendría respuesta convincente. Isabela, en cambio, no se alteró. No voy a revelar todos los detalles ahora, dijo con calma. Solo puedo decirles que mi camino comenzó hace años en un lugar que muchos aquí subestimarían. Aprendí desde abajo, observando, trabajando, equivocándome y levantándome. Se inclinó levemente hacia adelante y dijo, y lo que no saben, lo que aún no entienden, es que la verdadera riqueza no siempre se hereda ni se exhibe. A veces se construye en silencio, ladrillo a ladrillo, hasta que llega el día en que nadie puede ignorarla. El murmullo de la sala se transformó en un silencio expectante. Esa confesión no lo revelaba todo, pero insinuaba un trasfondo poderoso, algo que estaba oculto y que tarde o temprano saldría a la luz. Claudia apretó los puños bajo la mesa. Su plan de humillarla públicamente había fracasado otra vez, y lo peor era que ahora todos esperaban saber más sobre la verdadera historia de Isabela. El eco del desprecio. La reunión terminó con un voto de confianza hacia Isabela. Los inversionistas acordaron avanzar con su propuesta y la felicitaron por su claridad. Claudia salió del lugar furiosa, con la sensación de haber sido derrotada en su propio terreno, pero no pensaba rendirse. Esa misma tarde, comenzó a investigar en redes sociales, preguntando a antiguos conocidos, husmeando en el pasado de Isabela. Tenía la convicción de que tarde o temprano encontraría algo para destruirla. Mientras tanto, Isabela regresaba a su departamento. Cerró la puerta, dejó los documentos sobre la mesa y por un instante dejó a escapar un suspiro de cansancio. La máscara de firmeza se desvaneció por unos segundos. Ella sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Sin embargo, dentro de su corazón brillaba una certeza. El tiempo de callar estaba terminando. Muy pronto, el mundo conocería una verdad que nadie esperaba, y cuando eso sucediera, los que la habían subestimado quedarían congelados de asombro. La humillación de la sala de juntas no dejó dormir a Claudia aquella noche. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez la escena en la que Isabela, con voz serena y firme, había conquistado a los inversionistas. Cada palabra de reconocimiento hacia ella se sentía como un golpe directo al orgullo de Claudia. «Tiene que haber algo», se repetía frente al espejo. «Nadie como ella llega tan lejos sin un secreto oscuro». Al día siguiente, decidió pasar a la acción. Movió sus contactos, habló con exempleados e incluso contrató a un joven entrometido que trabajaba en una agencia de información. Le dio una sola instrucción. Encuentra lo que sea que destruya su reputación. No me importa cuánto cueste. Pendiente. La trampa comienza. Mientras tanto, Isabela seguía con su rutina. Había aprendido a vivir con los rumores, con las miradas inquisitivas y con la doble cara de la gente, pero intuía que Claudia no se quedaría de brazos cruzados. Mauricio, su asistente, se lo advirtió. «Señora, debería tener cuidado. He visto a Claudia hablar con reporteros. Parece que intenta tenderle una trampa». Isabela suspiró. «No sería la primera vez que alguien intenta hundirme, pero recuerda, Mauricio, las trampas suelen volverse contra quienes las colocan». Esa frase no era simple confianza, era una estrategia.
Sabía que el momento había llegado de dejar de ser solo defensiva. Ahora debía pasar al contraataque. Pendiente. La emboscada social. Claudia organizó una fiesta en una de sus boutiques de lujo, invitando a empresarios, clientes y periodistas. Entre los invitados estaba, por supuesto, Isabela. La invitación era casi una provocación abierta. «Quiero que todos vean quién es en realidad», dijo Claudia a sus cómplices. «La humillaré delante de todos». La noche del evento, las luces brillaban, las copas tintineaban y las sonrisas falsas se multiplicaban en cada rincón. Claudia, vestida con un traje rojo llamativo, recibió a sus invitados con entusiasmo fingido. Cuando Isabela apareció, vestida de manera sencilla pero elegante, los murmullos se propagaron como un eco. Algunos se acercaron con curiosidad, otros con desdén. Claudia no perdió tiempo. «Querida Isabela», exclamó con voz teatral, asegurándose de que todos escucharan. «Qué sorpresa verte aquí. ¿Has venido a comprar o solo a mirar lo que nunca podrás tener?» Las carcajadas de un pequeño grupo resonaron. Los periodistas acercaron discretamente sus grabadoras. Era el momento que Claudia había planeado. Pero Isabela no cayó en la trampa. En lugar de incomodarse, sonrió con calma. «He venido porque me invitaste, Claudia, y porque sé que las verdaderas oportunidades no siempre se encuentran en vitrinas de lujo». Algunos asistentes arquearon las cejas. La respuesta había sido elegante, sin agresión, pero con un filo sutil que desarmaba la burla. Claudia, irritada, levantó una copa. «Brindemos entonces por las apariencias, porque al final del día, eso es lo único que vende». Los invitados rieron, aunque la incomodidad flotaba en el aire. El error fatal. Lo que Claudia no sabía era que Isabela había preparado su propio movimiento. Había invitado discretamente a un periodista respetado, conocido por destapar fraudes empresariales. Él observaba en silencio, tomando nota de cada palabra, de cada gesto. Cuando Claudia, en su afán de exhibirla, comenzó a hablar más de la cuenta, el periodista se acercó con una pregunta directa. «Señora Claudia, ¿es cierto que algunas de sus boutiques enfrentan demandas por evasión fiscal?» El color se le borró del rostro. Balbuceó una excusa, intentando desviar la atención. Pero el daño ya estaba hecho. Los murmullos se transformaron en sospechas, las miradas en cuchillos invisibles. Isabela no dijo nada. Solo observó con serenidad cómo la trampa que Claudia había intentado tenderle se volvía en su contra. El giro inesperado. Esa noche, al terminar la fiesta, Claudia salió furiosa. «Esto no se quedará así», murmuró, apretando los puños. «Esa mujer me está ganando terreno, pero aún no ha mostrado todas sus cartas». Por primera vez la seguridad de Claudia tambaleaba, y sin darse cuenta había dejado rastros de su propia corrupción expuestos al escrutinio público. Isabela, en cambio, se retiró con calma. En su interior sabía que aún faltaba mucho por revelar, pero también entendía que cada movimiento de Claudia la acercaba a su propia caída. Antes de dormir, escribió en su cuaderno personal: «El desprecio se convierte en obsesión. La obsesión lleva a los errores, y los errores tarde o temprano revelan la verdad». El eco que se expande. Los días siguientes, las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores. ¿Escucharon lo de Claudia y sus impuestos? Dicen que quiso humillar a una mujer en su propia fiesta y terminó siendo ella la expuesta. Esa Isabela cada vez me intriga más. ¿Quién es realmente? El efecto era imparable. Lo que había comenzado como un intento de burla se transformaba en un boomerang que golpeaba directo a la reputación de Claudia. Isabela, mientras tanto, mantenía su perfil bajo. No necesitaba defenderse con gritos ni con lujos. Sabía que la verdad empezaba a filtrarse sola, como la luz que atraviesa las grietas de un muro. Y lo que estaba por revelarse en los próximos días haría que toda la ciudad hablara de ella. El rumor sobre las boutiques de Claudia no tardó en convertirse en tema de conversación en desayunos, chats y pasillos de oficinas.
En la ciudad se repetía el mismo guión. Primero, la burla hacia Isabela. Después, el boomerang que volvía contra la propia Claudia. Pero lo que para muchos era mero entretenimiento, para Claudia era una amenaza existencial. Si no controlaba el relato, podría perderlo todo. «No permitiré que una desconocida me hunda», masculló frente al espejo, con los labios tensos. «Me subestimaron, y pagarás por eso, Isabela». Esa misma mañana, la empresaria activó su red de amigos en los medios. Llamadas rápidas, promesas de publicidad, descuentos exclusivos, cenas privadas, un arsenal de favores cruzados. A uno de los editores más sensacionalistas le envió un dossier con fotografías viejas de Isabela saliendo de un hospital de barrio, cargando bolsas de víveres. Capturas de pantalla de un perfil modesto en redes con publicaciones sobre empleo y ayuda comunitaria y un texto capcioso. La falsa ejecutiva, apariencia humilde, agenda oscura. El objetivo era claro: convertir las virtudes en sospecha. El portal publicó una nota. ¿Quién es Isabela Ríos? Lo que nadie te contó. Titular insidioso, párrafos ambiguos. Entre líneas, la sugerencia de que la mujer escondía donantes anónimos, intereses no declarados, beneficios personales encubiertos. No había pruebas. No hacía falta. El veneno del rumor bastaba para intoxicar. Mauricio llevó el recorte a Isabela. «Lo esperábamos», dijo ella, hojeando sin prisa el artículo. «La mentira necesita gritar para existir. La verdad, no». Aún así, podría afectar la reunión con el comité, advirtió él. «Quieren señales de estabilidad. Temen el escándalo». Isabela cerró el dossier, con esa calma que confundía a propios y extraños. «Entonces daremos señales. No contraatacaremos con gritos. Mostraremos hechos». Los hechos para Isabela no eran espectáculos. Eran rostros, historias concretas. Esa tarde entró al viejo centro comunitario del barrio donde vivía. Ahí la recibieron Lucía, madre soltera, y don Ernesto, un jubilado que había sido mecánico. El techo tenía goteras, las paredes desconchadas, pero el aire guardaba una dignidad sencilla. Clases de alfabetización, talleres de oficio, meriendas para niños. «¿De verdad vas a seguir viniendo, Isa?», preguntó Lucía, preocupada. «Después de todo lo que dicen». «Precisamente por eso voy a seguir. Cuando uno sirve solo cuando lo miran, no sirve a nadie». No había cámaras, no había discursos. Isabela recorrió el depósito, revisó la lista de suministros, firmó con su caligrafía pequeña las compras de la semana y dejó instrucciones para la reparación de una bomba de agua. La escena, repetida por años, hoy pesaba más que nunca. Era su recordatorio de identidad. Al salir, una camioneta negra se detuvo en la esquina. Un hombre delgado, con gafas oscuras y sonrisa fácil, se presentó como Jairo, creador de contenido que decía admirarla. «Solo una toma corta, Isabela», suplicó. «1 minuto, diciendo que ayudas a la gente. Es para inspirar». Mauricio dio un paso al frente, desconfiado. Isabela miró las gafas, el micrófono sin logo. «La inspiración no es un eslogan», dijo. «Es un trabajo silencioso. Si quieres grabar, graba a Lucía enseñando panadería, o a don Ernesto arreglando sillas. Pero no me grabes a mí». Jairo sonrió, demasiado complaciente. «Claro, claro, como digas». Se fue con una reverencia exagerada. Mauricio frunció el ceño. «No me gusta». «A mí tampoco», admitió Isabela. «Oler no es ver, pero alerta». Esa noche un clip editado apareció en redes. Tomas lejanas de Isabela saliendo del centro, un acercamiento torcido, un subtítulo insinuante. ¿Caridad o fachada? La pieza venía firmada por una agencia que, casualmente, había trabajado con las boutiques de Claudia. El patrón era evidente. El periodista serio que había asistido a la fiesta, Orlando Briceño, llamó a Isabela. «Tengo algo que le interesa», dijo. «He recibido documentos sobre movimientos contables de las boutiques. Hay indicadores de triangulación, facturas cruzadas, proveedores fantasmas». «¿Pruebas sólidas?», preguntó ella. «Necesito más, pero el hilo es real. Y hay otra cosa, una conversación grabada. Alguien intentó comprar silencio». Mauricio miró a Isabela.
La oportunidad estaba delante. No quiero vendetas, dijo Isabela con calma. Quiero verdad. Si va a publicar, que sea impecable. Nombres, fechas, trazabilidad. Así trabajo, respondió Orlando. Pero hay riesgos. Cuando la verdad se acerca, los lobos muerden. Estamos acostumbrados a las mordidas, replicó Mauricio con una media sonrisa. Solo asegúrese de que los dientes queden en la foto. Claudia, mientras tanto, aceleraba. Citó a su contable, exigió arreglar papeles, ofreció bonificaciones por silencio y cometió un error. Llamó a Mauricio. Sé lo que ganas, dijo sin preámbulos. Te ofrezco 3 veces más. Ayúdame a desenmascarar a tu jefa. O, si prefieres, haz que tropiece. Un documento perdido, una cita mal programada. No entiende, respondió Mauricio grabando con el móvil en el bolsillo. Yo no trabajo para una jefa, trabajo para una causa. Buenas tardes, señora. Colgó con el pulso alto. Isabela lo escuchó en silencio y luego apoyó una mano en su hombro. El valor no es ausencia de miedo, Mauricio. Es a quien eliges obedecer aún con miedo. Obedezco a la verdad, dijo él. Entonces ya estamos del lado correcto, cerró Isabela. El comité de inversión convocó una sesión extraordinaria. La nota amarilla había sembrado dudas. La sala, más fría que la vez anterior, se llenó de trajes grises y miradas vigilantes. Señora Ríos, dijo el señor Hernández con formalidad, la coyuntura mediática nos obliga a pedirle garantías. Necesitamos claridad sobre su gobernanza y sus vínculos. ¿Responde usted ante alguien más? ¿Recibe fondos no declarados? Isabela respiró y se puso de pie. Tenía ante sí el precipicio donde tantos caían, empujados por la prisa o el orgullo. No alzó la voz. Abrió una carpeta distinta a las habituales. No contenía proyecciones, sino principios. Señores, comenzó, este proyecto tiene 3 cláusulas no negociables: transparencia radical, trazabilidad completa y auditoría externa permanente. Hoy mismo solicitaré una auditoría independiente, con acceso irrestricto. En cuanto a mis vínculos, son públicos. Aquí están los contratos, mis declaraciones, mis donaciones privadas y los convenios del centro comunitario. No he recibido dinero de ningún donante que no figure en estos papeles. Colocó los documentos sobre la mesa. No eran discursos, eran firmas, sellos, registros. El lenguaje que los comités entienden. Además, añadió, mañana sostendré un foro abierto con la comunidad. Cualquiera podrá preguntar, cualquiera. Sin lista previa, sin preguntas filtradas. Se hizo un silencio distinto al de la sospecha. El silencio que hace lugar al respeto. La señora Velasco cerró su pluma. Pocas veces he visto a alguien ofrecer la auditoría antes de que se la exijan, dijo. Eso dice más que cualquier eslogan. Hernández asintió, aunque todavía cauto. Prosigamos, zanjó. La evaluación continúa, pero se agradece la claridad. A la salida, un grupo de reporteros la aguardaba. No eran de la corte de Claudia. Eran los que huelen que la historia grande aún no termina. ¿Tiene algo que decir sobre la nota que la vincula con maniobras oscuras?, preguntó una joven con micrófono azul. Sí, respondió Isabela. Que revisen los papeles. Los míos están abiertos. No todos pueden decir lo mismo. No miró a la cámara más de lo necesario. Caminó. La frase voló más rápido que cualquier desmentido elaborado. Aquella tarde, el centro comunitario hervía. Vecinos, tenderos, maestras, jubilados. Un crisol de voces convocado por una invitación sencilla. Foro abierto. Pregunten lo que quieran. No había tarima, ni reflectores. Una mesa larga, 2 micrófonos, agua y sillas de plástico. La primera en hablar fue Lucía. ¿Por qué sigues aquí, Isabela?, preguntó. Con todo lo que hacen para hundirte, ¿por qué? Porque nadie puede quitarte tu lugar si tú no lo cedes. Y mi lugar está aquí. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Le siguieron preguntas difíciles. Números, criterios de selección de proyectos, conflictos de interés. Isabela respondió una por una, con fechas, cifras, correos impresos.
Entonces un hombre del fondo, traje ajustado y colonia fuerte, levantó la mano. Se presentó como Edgar, vecino preocupado. Mauricio lo reconoció. Trabaja para una de las agencias de Claudia. Si todo está limpio, ¿por qué se la ha visto salir de un hospital con bolsas de comida? ¿A quién compraba? ¿O a quién compraba? Un murmullo tenso. Isabela no huyó de la incomodidad. Compraba arroz, pasta, leche en polvo, para la merienda de los niños y los abuelos. Las facturas están aquí. ¿Quiere verlas? El hombre vaciló. No esperaba facturas, esperaba titubeos. Además, continuó Isabela, ya que pregunta, sí, salí de ese hospital con víveres porque el depósito de la esquina cerró y porque la enfermera jefe negocia precios por volumen con proveedores para pacientes y para nosotros. En barrios donde el dinero no sobra, así se construye dignidad, en red. El aplauso fue espontáneo. Edgar se hundió en la silla. Al final del foro, una anciana levantó la voz con timidez. «Señora Isabela», dijo, «a mí una vez me dijeron, solo es una cara bonita. Me lo dijo un médico cuando yo era joven. Me negaron un trabajo por eso. Hoy la escucho y...» se le quebró la voz. «Gracias por no irse». Isabela se inclinó y la abrazó. No fue un gesto de campaña, fue una memoria que encuentra refugio. Esa noche, Orlando envió un mensaje en clave. Mañana 9. Publicación programada. No corrige. Prueba y audio. El audio era nítido. La voz de Claudia ofreciendo dinero a Mauricio, pidiéndole un documento perdido, una cita mal programada. Nombres, cifras, el tono petulante de quien cree que el mundo es un catálogo de precios. ¿Listos?, preguntó Mauricio con una mezcla de adrenalina y vértigo. «Listos», respondió Isabela. «Pero recuerda, no celebramos la caída de nadie, celebramos la llegada de la verdad». «Y la protección de la gente», añadió él. «Y la protección de la gente», repitió ella. Antes de dormir, Isabela abrió su cuaderno y escribió: «No argumento contra la burla, la trasciendo. No gasto energía en el lodo, construyo suelo. Mañana el suelo quedará a la vista». Al amanecer, Claudia miró su teléfono con ojeras de guerra. Notificaciones sobre clientes cancelando, un proveedor pidiendo pago adelantado, un estilista de toda la vida que anunciaba su retiro del staff. Entonces vibró de nuevo. Un enlace. Exclusivo. Audio revela intento de soborno en el caso de las boutiques. Pulsó, reconoció su propia voz desde la primera sílaba. Primero la negación. Edición maliciosa. Luego la furia. Demandaré. Después el miedo. ¿Quién grabó? ¿Cómo? Y por fin, el reflejo de supervivencia. Si caigo, no caigo sola. Marcó un número. Activa el plan C. Ordenó. Todo. Ahora. Pero había un problema. El plan C exigía lealtades que, al amanecer de los escándalos, ya no existían. A las 9 en punto, el artículo de Orlando se desplegó en miles de pantallas. Cronología, gráficos, nombres de empresas satélite. El audio incrustado, verificable. Un párrafo final con filo sereno. Preguntamos a la señora Claudia si deseaba ofrecer su versión. Respondió con la amenaza de una alemanda. Publicamos igual. En la sede del comité, los consejeros leían en silencio. En el centro comunitario, don Ernesto alzó el periódico como si fuera un trofeo. En la cafetería donde empezó todo, el barista sirvió un café y, sin darse cuenta, dejó de reír. Isabela salió a la calle. No había fotógrafos y, sin embargo, todo el mundo parecía mirar, no a ella, a lo que representaba. Mauricio llegó a su lado con un sobre. «Citación», dijo. «La fiscalía quiere sus documentos».
y le piden declarar como testigo. Isabel asintió. Los tendrán. Siempre los tuvieron. Miró el cielo claro de la mañana. La ciudad tenía ese silencio raro que precede la tormenta o la claridad. Mauricio, dijo, avisa a todos. Mañana a las 9, rueda de prensa. Sin triunfalismos. Solo hechos. ¿Y Claudia? Claudia ya decidió su destino cuando creyó que todo tiene precio. Nadie cae por un empujón. Caemos por los pactos que firmamos con nosotros mismos. Mauricio guardó el sobre. Caminaron. Cada paso parecía medir una distancia nueva entre la apariencia y la verdad. Al doblar la esquina, Isabela vio a lo lejos la puerta de la cafetería donde una vez escuchó: «Solo eres una cara bonita». Sonrió sin rencor. Sabía que la frase había perdido su filo. No porque el mundo se volviera justo de la noche a la mañana, sino porque había quedado en evidencia la torpeza de juzgar a alguien por su envoltorio. El teléfono vibró. Era Orlando. Confirmado. Más documentos. Mañana segunda parte. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela permitió que una pequeña alegría se le escapara de los labios. Mañana, dijo en voz baja, a las 9. Se sabrá todo. El amanecer del día siguiente trajo consigo un terremoto mediático. El artículo con el audio de Claudia circulaba en todos los portales, televisión, radio, redes sociales. Nadie podía ignorarlo. La voz era inconfundible y su tono arrogante se repetía en miles de celulares. Haz que tropiece, un documento perdido. En su oficina principal, Claudia caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. El teléfono no dejaba de sonar, proveedores cancelando, clientes indignados, empleados preguntando si debían seguir trabajando. Cada llamada era un recordatorio de que el castillo que había construido sobre apariencias comenzaba a derrumbarse. «Esto no se queda así», gritó, lanzando su copa de cristal contra la pared. «Voy a arrastrarla conmigo». La rueda de prensa. A las 9 en punto, Isabela apareció en el salón de un hotel sencillo, pero elegante. No había alfombras rojas ni luces excesivas, solo un atril y una mesa con documentos. Los periodistas llenaban el lugar. El murmullo era constante hasta que ella entró. «Gracias por venir», dijo, con voz firme. «Sé que hay rumores, acusaciones y dudas. Por eso hoy no les traigo discursos, les traigo pruebas». Abrió carpetas, mostró contratos, extractos bancarios, facturas auditadas. Cada hoja estaba fechada, firmada, certificada. «Aquí tienen mis declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Aquí están los registros de donaciones al centro comunitario y aquí los informes de auditoría externa que avalan la transparencia de mis proyectos». Los flashes iluminaban la sala. Los periodistas se inclinaban hacia adelante, sorprendidos. La claridad era abrumadora. Uno de ellos preguntó: «¿Y qué dice sobre las acusaciones de la señora Claudia?» Isabela tomó aire. «Que cada quien habla desde lo que conoce. Yo hablo con documentos. Ella, con sobornos». El murmullo se transformó en un estallido de voces. El contraataque desesperado. Claudia, viendo la transmisión en directo, no soportó más. Tomó su coche y se dirigió furiosa al hotel. Llegó justo cuando Isabela salía del salón, rodeada de periodistas. «Mentira», gritó, abriéndose paso entre las cámaras. «Todo es un montaje. Ella no es nadie, solo es una cara bonita». Los flashes se centraron en la escena. Era el mismo guión del inicio repetido ante una multitud, pero esta vez con roles invertidos. Isabela se detuvo. La miró con calma como quien observa a alguien atrapado en su propio laberinto. «Claudia, llevas años diciendo lo mismo.
Y cada vez, la realidad te desmiente. Los periodistas enloquecieron. El eco de esa frase se volvió titular en cuestión de minutos. La realidad desmiente a Claudia. El error irreversible. En su desesperación, Claudia cometió el peor de los errores. Empujó a un periodista que se interpuso en su camino. La cámara grabó el gesto de violencia, el rostro desencajado, el grito de furia. Esa imagen recorrió el país en segundos. ¡Fuera de mi camino!, bramó. El periodista cayó al suelo, sus gafas rotas. Otros lo ayudaron a levantarse, mientras la seguridad del hotel sujetaba a Claudia. Isabela no intervino, no hizo falta. La escena hablaba sola. La máscara se había caído. El apoyo inesperado. Esa misma tarde, el centro comunitario organizó una reunión improvisada. Decenas de vecinos se acercaron, algunos con pancartas que decían: «Isabela, estamos contigo». Lo que comenzó como un gesto espontáneo se transformó en una manifestación de respaldo. Un niño pequeño, con uniforme escolar, tomó el micrófono prestado y dijo: «Gracias, señora Isabela, por darnos leche y cuadernos. Yo no sé de negocios, pero sé que usted nunca nos dejó solos». El aplauso fue ensordecedor. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. El contraste con la imagen de Claudia empujando a un periodista era brutal. Esa noche, las autoridades emitieron un comunicado. Abrirían una investigación formal contra Claudia por evasión fiscal y soborno. Los patrocinadores de sus boutiques anunciaron el retiro inmediato de sus contratos. Sus socios más cercanos guardaban silencio. Claudia, sola en su oficina vacía, se miró en el espejo. Por primera vez no reconoció a la mujer altiva de antes. Susurró casi sin voz: «¿Cómo? ¿Cómo perdí todo tan rápido?». En cambio, Isabela regresó a su departamento exhausta pero tranquila. Abrió su cuaderno y escribió: «El desprecio fue el inicio, la mentira el combustible. Pero la verdad siempre encuentra salida. Mañana el desenlace». Miró por la ventana donde la ciudad parecía contener la respiración. Sabía que lo peor aún estaba por venir. El juicio público apenas empezaba. Y en ese silencio cargado, una certeza brillaba. El clímax estaba cerca, y con él, la justicia, que tantos habían esperado. El país entero amaneció con la misma imagen en los noticieros. Claudia, desencajada, empujando a un periodista frente a decenas de cámaras. El video se repetía en bucle, acompañado por titulares demoledores. De empresaria exitosa a escándalo nacional. El colapso de las boutiques de Claudia. ¿Quién es realmente Isabela Ríos? En cafeterías, oficinas y taxis, la gente comentaba la escena con indignación. Aquella mujer arrogante que durante años había humillado a otros quedaba expuesta ante todos, mientras la figura de Isabela emergía cada vez más sólida. Pinta feliz sin tapices. Punto Navidad. La cita en la fiscalía. A las 10 de la mañana, Isabela llegó al edificio de la fiscalía. Vestía, como siempre, con sencillez. A su lado, Mauricio cargaba una carpeta con todos los documentos. Los periodistas la rodearon en la entrada. ¿Se considera usted víctima de Claudia?, preguntó uno. No, respondió Isabela con serenidad. Yo no soy víctima, soy testigo, y vengo a que la verdad quede registrada. Esa frase se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. No soy víctima, soy testigo. Aparecía en pancartas ejidales, memes y hasta en murales improvisados. Dentro del edificio, Isabela entregó cada prueba: facturas, registros de donaciones, extractos bancarios. Los fiscales escucharon con atención,
comparando con el informe del periodista Orlando que ya circulaba entre las autoridades. «Señora Ríos», dijo uno de ellos, «su testimonio es clave. Gracias a esto podremos formalizar los cargos». Ella inclinó la cabeza. «Lo único que pido es que sea un proceso justo, ni más ni menos». Pinta feliz y exitosa. Punto Navidad. Empresaria exitosa. Punto Navidad. Mientras tanto, en las oficinas de Claudia, el caos era absoluto. Sus empleadas recogían pertenencias, los proveedores exigían pagos atrasados y sus socios enviaban cartas de desvinculación. Las boutiques que alguna vez fueron símbolo de glamour ahora estaban vacías. Un video circulaba en redes. Mostraba a exempleadas contando cómo habían sido maltratadas y mal pagadas. El efecto dominó era imparable. Cada testimonio añadía peso al derrumbe. «Siempre nos decía que no éramos nada sin ella», confesó una de las trabajadoras, «y ahora se ve que no era ella quien tenía el poder, sino las apariencias». Punto Navidad. Tapices. Punto Navidad. El enfrentamiento público. La fiscalía convocó a una audiencia preliminar. La sala estaba llena, abogados, periodistas, curiosos. Claudia entró con el rostro endurecido, escoltada por sus defensores legales. Al verla, un murmullo recorrió el lugar. Isabela estaba allí también, sentada con serenidad, sin más acompañante que Mauricio. El fiscal tomó la palabra. «Hoy presentamos pruebas de soborno, evasión fiscal y manipulación contable contra la señora Claudia. Como evidencia principal, tenemos el audio donde se escucha claramente su voz intentando corromper a un asistente. Punto feliz sin tapices». El país entero amaneció con la misma imagen en los noticieros. Claudia, desencajada, empujando a un periodista frente a decenas de cámaras. El video se repetía en bucle, acompañado por titulares demoledores. De empresaria exitosa a escándalo nacional. El colapso de las boutiques de Claudia. ¿Quién es realmente Isabela Ríos? En cafeterías, oficinas y taxis, la gente comentaba la escena con indignación. Aquella mujer arrogante que durante años había humillado a otros, quedaba expuesta ante todos, mientras la figura de Isabela emergía cada vez más sólida. La cita en la fiscalía. A las 10 de la mañana, Isabela llegó al edificio de la fiscalía. Vestía, como siempre, con sencillez. A su lado, Mauricio cargaba una carpeta con todos los documentos. Los periodistas la rodearon en la entrada. «¿Se considera usted víctima de Claudia?», preguntó uno. «No», respondió Isabela con serenidad. «Yo no soy víctima, soy testigo, y vengo a que la verdad quede registrada». Esa frase se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. «No soy víctima, soy testigo», aparecía en pancartas digitales, memes y hasta en murales improvisados. Dentro del edificio, Isabela entregó cada prueba: facturas, registros de donaciones, extractos bancarios. Los fiscales escucharon con atención, comparando con el informe del periodista Orlando que ya circulaba entre las autoridades. «Señora Ríos», dijo uno de ellos, «su testimonio es clave. Gracias a esto podremos formalizar los cargos». Ella inclinó la cabeza. «Lo único que pido es que sea un proceso justo, ni más ni menos». Mientras tanto, en las oficinas de Claudia el caos era absoluto. Sus empleadas recogían pertenencias, los proveedores exigían pagos atrasados y sus socios enviaban cartas de desvinculación. Las boutiques que alguna vez fueron símbolo de glamour ahora estaban vacías.
Un video circulaba en redes. Mostraba a ex empleadas contando cómo habían sido maltratadas y mal pagadas. El efecto dominó era imparable. Cada testimonio añadía peso al derrumbe. Siempre nos decía que no éramos nada sin ella, y ahora se ve que no era ella quien tenía el poder, sino las apariencias. El enfrentamiento público. La fiscalía convocó a una audiencia preliminar. La sala estaba llena. Abogados, periodistas, curiosos. Claudia entró con el rostro endurecido, escoltada por sus defensores legales. Al verla, un murmullo recorrió el lugar. Isabela también estaba allí, sentada con serenidad, sin más acompañante que Mauricio. El fiscal tomó la palabra. Hoy presentamos pruebas de soborno, evasión fiscal y manipulación contable contra la señora Claudia. Como evidencia principal, tenemos el audio donde se escucha claramente su voz intentando corromper a un asistente. El archivo se reprodujo en altavoces. La voz de Claudia llenó la sala. Hubo un silencio incómodo, seguido por un murmullo de desaprobación. Claudia se levantó de golpe. «¡Es un montaje! ¡Me quieren destruir!». El juez la miró con severidad. «Señora, si interrumpe de nuevo, la sacaré de la sala». Isabela no habló. No necesitaba hacerlo. La justicia se estaba encargando. El giro inesperado. Cuando parecía que todo estaba dicho, el fiscal presentó un documento adicional. Además, gracias a la colaboración de la señora Ríos, descubrimos movimientos financieros que conectan las boutiques de Claudia con empresas fantasmas en el extranjero. Este hallazgo será investigado en profundidad. La sala estalló en murmullos. Los periodistas tecleaban frenéticamente. El golpe era definitivo. No solo era soborno, también fraude internacional. Claudia se desplomó en la silla. Con el rostro desencajado, había perdido toda su fuerza. La victoria moral. Al salir de la audiencia, los periodistas rodearon a Isabela. ¿Qué siente al ver a Claudia caer? Ella respondió con calma. No siento alegría por la caída de nadie. Siento alivio porque la verdad salió a la luz. Y espero que esto nos recuerde algo sencillo. Nunca debemos juzgar a una persona solo por lo que se ve. Las cámaras captaron la frase. Fue compartida miles de veces. Los comentarios coincidían. Lección de dignidad. La verdadera fuerza está en la humildad. El eco en la ciudad. En el centro comunitario, Lucía y don Ernesto seguían la transmisión en una vieja televisión. Cuando escucharon la frase de Isabela, se miraron emocionados. ¡Lo logró! No solo por ella, lo logró por todos los que alguna vez fuimos llamados nada. Los niños aplaudieron, sin entender del todo el peso de la historia, pero sintiendo la energía de la victoria compartida. El ocaso de Claudia. Esa noche, Claudia regresó sola a su mansión. El silencio de los pasillos era ensordecedor. Encendió las luces, pero la casa seguía sintiéndose vacía. Tomó una copa, pero el vino sabía amargo. Miró al espejo y, por primera vez, entendió que todo lo que había construido no era más que un reflejo frágil. «Solo eres una cara bonita», susurró, repitiendo su propia frase, pero ahora dirigida a sí misma. El eco de sus palabras retumbó en las paredes vacías. Mientras tanto, Isabela caminaba por las calles de su barrio. Los vecinos la saludaban con sonrisas sinceras. Algunos la abrazaban, otros le agradecían en voz baja. Ella respondía con humildad, recordándoles que no era una heroína, sino alguien que había elegido no rendirse. En su cuaderno escribió antes de dormir: «La justicia no siempre llega cuando queremos, pero llega. Y cuando llega, nos recuerda que la verdad tiene más fuerza que cualquier máscara». Se acostó con el corazón en paz, sabiendo que lo peor había pasado, pero también consciente de que aún quedaba un último capítulo. No la caída de Claudia, sino el renacimiento de una lección para todos. El sol caía sobre la ciudad como un telón dorado. Después de semanas de tensión, acusaciones y revelaciones, la vida parecía recuperar su ritmo.
Pero bajo esa normalidad aparente, todos sabían que algo había cambiado para siempre. La arrogancia de Claudia había caído y la verdad de Isabela había emergido con una fuerza imposible de ocultar. La sentencia moral. Días después de la audiencia preliminar, la Fiscalía anunció medidas cautelares contra Claudia: congelación de cuentas, prohibición de salir del país y la apertura formal de un juicio por evasión fiscal, soborno y fraude internacional. Las cámaras captaron la imagen de la mujer que alguna vez deslumbró con trajes de diseñador, ahora entrando al tribunal con el rostro pálido, los labios apretados y sin el séquito que solía acompañarla. Los noticieros transmitieron en directo. El país entero observaba cómo la que había despreciado a tantos terminaba aislada, enfrentando el peso de sus propios actos. En contraste, las imágenes de Isabela aparecían en pantallas de todo el país, en el centro comunitario, respondiendo preguntas de niños, en reuniones de trabajo, presentando proyectos con serenidad, en entrevistas breves, recordando que lo esencial no está en las apariencias. El renacimiento del centro comunitario. Con el respaldo público y la confianza renovada de los inversionistas, Isabela destinó fondos para renovar el viejo centro comunitario. El techo fue reparado, las paredes pintadas de colores vivos, las aulas equipadas con nuevos materiales. Al día de la reapertura, el barrio entero se reunió. Globos sencillos, flores en macetas recicladas y una banda de niños con tambores improvisados llenaron el aire de alegría. «Hoy celebramos más que ladrillos y pintura», dijo Isabela en su discurso. «Celebramos que nunca debemos medir a una persona por lo que parece, sino por lo que construye con sus manos y con su corazón». Los aplausos fueron ensordecedores. Lucía lloraba de emoción. Don Ernesto sostenía un ramo de flores marchitas que entregó con humildad a Isabela como símbolo de gratitud. El último encuentro. Unas semanas después, en una calle discreta, el destino volvió a cruzar a Isabela con Claudia. Esta ya no era la mujer altiva de antes. Llevaba ropa sencilla, gafas oscuras, intentando pasar desapercibida. Al ver a Isabela, bajó la mirada como si quisiera desaparecer. Por un instante el silencio pesó. Claudia murmuró con voz rota: «No quería que acabara así. Solo no soportaba que alguien como tú me superara». Isabela la miró con compasión, no con rencor. «Claudia, yo nunca quise competir contigo. La vida no es una pasarela donde gana la que más brilla. Es un camino donde cada lección nos define. Y tú elegiste despreciar». Claudia no respondió. Se dio la vuelta y se alejó, arrastrando el eco de sus propios errores. La lección transmitida. Semanas más tarde, Isabela fue invitada a dar una charla en una universidad. La sala estaba llena de jóvenes expectantes. En la pantalla gigante apareció el título: «Más allá de las apariencias». Ella habló sin adornos. Me dijeron muchas veces: «Solo eres una cara bonita». Durante años me lo creí, hasta que entendí que esa frase dice más de quien la pronuncia que de quien la recibe, porque cuando alguien te reduce a tu apariencia, lo que está mostrando es su propia ceguera. Hizo una pausa, mirando a los estudiantes. Lo importante no es cómo nos ven, sino qué hacemos cuando nos miran con desprecio. Podemos agachar la cabeza o podemos demostrar que nuestra fuerza está en lo que construimos. Yo elegí lo segundo. El auditorio estalló en aplausos. Algunos jóvenes lloraban, otros levantaban el puño en señal de inspiración. El eco en la sociedad. La historia de Isabela se convirtió en referencia nacional. Documentales, artículos y programas de televisión la mencionaban como la mujer que venció al desprecio con dignidad. Su frase, «No soy víctima, soy testigo», apareció en pancartas de marchas estudiantiles, en murales callejeros y en redes sociales como símbolo de resistencia.
En los barrios más humildes, su ejemplo inspiró a madres, trabajadores y jóvenes a levantar la voz frente a quienes los menospreciaban. En las empresas, se abrió un debate sobre la discriminación basada en la apariencia. Y poco a poco, el mensaje comenzó a transformar la forma en que la sociedad hablaba del valor de las personas. Epílogo. El cuaderno de Isabela. Una noche tranquila, sentada frente a su ventana, Isabela abrió su viejo cuaderno. Con su caligrafía pequeña escribió la última página de aquel capítulo. Me llamaron cara bonita, me subestimaron por lo que veían, pero no pudieron ver lo esencial. La dignidad no necesita maquillaje, y la verdad no necesita adornos. Que esta historia quede como recordatorio. Nunca juzgues a alguien solo por lo que parece, porque detrás de un rostro hay una vida, y detrás de una vida hay un valor que ninguna burla puede apagar. Cerró el cuaderno con una sonrisa serena. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de cada persona que había presenciado su lucha, quedaba sembrada la semilla de una lección eterna. El verdadero poder no está en las apariencias, sino en la verdad y en la dignidad de quien se mantiene firme frente al desprecio.